Bienvenidos y bienvenidas a esta conversación sobre interseccionalidad, mujeres y jóvenes. Estamos con ustedes, Amada Benavides de Pérez. Quiero presentárselas. Ella es internacionalista, tiene una trayectoria muy grande en educación para la paz desde sus tiempos de maestra y ahora en el camino de la educación para la paz. Ha sido internacionalista, ha participado en distintas instancias del sistema de Naciones Unidas y también en otros escenarios de participación y de incidencia política, especialmente en el campo de la educación para la paz. Amada Benavides es también mamá, bisabuela y está muy comprometida con este país. Además eres cantante, ¿no? Luisita, gracias por esa presentación. Tengo el honor de presentarles a mi colega y amiga de hace muchos años, Luisa Fernanda González. Luisa Fernanda es abogada, pero desde hace muchos años está también vinculada en el tema de la construcción de paz. Ella, además de sus estudios de Derecho, tiene luego una maestría en Ciencias Sociales y es candidata a doctora en Educación. Desde hace unos años ha estado muy vinculada con el tema de género, que es su especialidad actual y donde ha incursionado en muchos escenarios, tanto nacionales como internacionales, específicamente con una resolución que vamos a hablar más adelante, donde ha participado no solamente en los procesos de construcción de paz, sino también en una gran incidencia en los acuerdos de paz de nuestro país. Entonces, dado esto, quiero que empecemos esta conversación, Luisa, y lo primero que quisiera preguntarte es: hace unos años hemos venido oyendo de una palabra que no nos suena tan común, incluso desde las ciencias sociales, y es la palabra de interseccionalidad. Cuando hablamos de interseccionalidad, ¿a qué nos referimos? La interseccionalidad es una palabra nueva en nuestro contexto, en los programas, las estamos escuchando mucho más en los programas de desarrollo, en los programas comunitarios, y tiene que ver con que es un enfoque, una mirada que nos ayuda a ver todas las discriminaciones, todas las exclusiones, ya sea por razón de género, ya sea por razón de nuestra identidad étnica o por nuestras capacidades diversas, funcionales, o también por la orientación sexual. Entonces estas discriminaciones que son a la hora de la verdad puntos ciegos, cosas que no alcanzamos a ver, no somos muy conscientes, pero que generan exclusiones. Entonces la interseccionalidad nos ayuda a eso, es una herramienta para identificar eso, por lo tanto, para ayudarnos a transformar las realidades, ese tipo de realidades. No es lo mismo una mujer rural a una mujer urbana en la ciudad, tienen necesidades diferentes. No es lo mismo una mujer negra, una mujer afro o una mujer campesina, tienen necesidades, identidades, y por lo tanto también viven discriminaciones diferentes. Entonces, si relacionamos, por ejemplo, una mujer joven en el campo con una mujer afro en la costa pacífica, vamos a encontrar que tienen aspectos que las hacen comunes, pero también que las diferencian y que viven su realidad de manera diferente. Efectivamente hemos visto que todo este tema de interseccionalidad empezó en Estados Unidos y empezó justamente con la lucha y las reivindicaciones de las mujeres negras en ese país. Sin embargo, ¿cómo ese tema de interseccionalidad aplica a otros escenarios y a otros contextos y a otros grupos poblacionales? Sí, la interseccionalidad, primero que todo debo decir que es un concepto que nace, que es acuñado también, como tú estás explicando, desde esas luchas que han hecho las mujeres a lo largo de estos 100 años como historia reciente de los grupos feministas. Las mujeres identificaron esas diferencias y por qué afectan de manera diferencial a hombres y a mujeres. Entonces, la interseccionalidad es una mirada que nos ayuda a ver no solamente a las mujeres y su realidad de exclusiones, sino también a otros sectores poblacionales, cuáles son las vivencias de los hombres en términos, por ejemplo, de una capacidad diversa funcional
pero que tiene que ver con su identidad étnica, pero que tiene que ver con el lugar y el territorio que habita, ¿sí? Y esa diferenciación con otros hombres. Entonces, este concepto nos ayuda a ver esas relaciones y esas intersecciones en todos los grupos poblacionales. Y eso también porque es muy importante ver que todo esto tiene que ver con lo que esas exclusiones nos están diciendo sobre la cultura que nos atraviesa, que es la cultura patriarcal, en términos del poder, del ejercicio de opresión o de dominación que hay en distintos niveles de la sociedad. Bueno, Luisa, ¿y esto qué tiene que ver y cómo podría aplicarse en las políticas públicas generales, pero también en las experiencias específicas dentro de los grupos de participación, específicamente dentro de las juntas de acción comunal? ¿Cómo hacemos esa lectura? Es muy interesante porque yo diría que una cosa que se puede hacer en las juntas de acción comunal desde la perspectiva de la interseccionalidad es como un mapeo de quiénes somos, ¿sí? Como una especie de cartografía de quiénes habitamos el territorio, quiénes participamos y cómo participamos, de cuál es su historia, cuál es su origen, y ese mapeo nos permite hacer un análisis interseccional, entonces en las relaciones cotidianas. Pero además las juntas de acción comunal pueden impulsar, hacer procesos de incidencia política a nivel local, a nivel nacional, precisamente para incorporar políticas que tengan esta mirada, o sea, que tengan un enfoque diferencial, que tengan esta perspectiva interseccional. Por ejemplo, si hay una política para avanzar en la ampliación de la participación de los jóvenes y de las jóvenes dentro de la Junta de Acción Comunal, pues lo ideal es que esa política tenga este enfoque, tenga esta mirada, es decir, de qué jóvenes, mujeres y hombres estamos hablando, qué necesidades, cómo correspondería ayudar a que no solo las jóvenes no son un grupo homogéneo. Entonces, en esa línea podría aplicarse, digamos, de manera práctica un enfoque interseccional. Perfecto. Me gustaría entonces, con esa última frase que tú dices, hacer el salto ya a mirar un poco más el tema desde los jóvenes. Pues, Amada, yo creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿quiénes son los jóvenes? ¿Qué es ser joven en un país como el nuestro y en el mundo? Sí, pues efectivamente hay unas determinaciones de rangos etarios que están dados tanto por la Organización de Naciones Unidas como por la legislación colombiana, y en esas dos hay variaciones. Por ejemplo, para la Organización de Naciones Unidas un joven es una persona entre 15 y 25 años, sin embargo para Colombia es de acuerdo a nuestra ley estatutaria 1885, es una persona entre 14 y 28 años. Entonces, también podemos decir que un joven no es una persona homogénea, como tú lo dices, y digamos que haciendo una mirada interseccional a este grupo, pues los jóvenes no son homogéneos, los jóvenes son muy diversos. Entonces, hay jóvenes urbanos, jóvenes rurales, hay jóvenes negros, hay jóvenes indígenas, hay jóvenes que tienen orientaciones sexuales y preferencias de género diferentes, hay jóvenes que tienen condiciones y capacidades diversas. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, tenemos en Colombia, digamos, una gran diversidad que esa lectura tiene que hacerse desde esa interseccionalidad, pero que hay cosas que los identifican en común, como la creatividad, como el espíritu de libertad, como el espíritu de transformación, unas problemáticas que también son comunes, como por ejemplo los problemas que afrontan en relación con el empleo, en relación con la salud, en relación con los temas de seguridad, en relación con los temas de discriminación, pero efectivamente cuando hablamos de jóvenes ese tema interseccional también entra transversalmente, y no podemos hablar de un solo tipo de jóvenes, sino de muchos jóvenes. En ese sentido, las políticas que tiene nuestro país, digamos, ¿qué nos están diciendo sobre los jóvenes
y la joven. Sí, efectivamente esas políticas han logrado incorporar esta mirada interseccional o han logrado, digamos, posicionar también esa diferenciación entre mujeres y hombres jóvenes, digamos, como con esa diversidad. Pues yo pienso que lo primero que tenemos que decir es que desde el año 1997, cuando aparece la primera ley de juventud, es la primera vez que a nivel nacional se identifica el rango joven como un rango diferencial en la sociedad colombiana. Entonces esa legislación del 97 permitió identificar una ciudadanía juvenil con unas características diferentes a la niñez y a los adultos, o sea que es un rango que está en un ciclo intermedio y que permitió identificar la posibilidad de participación de esos jóvenes y la posibilidad de declararlos con una ciudadanía y con unas características especiales. Hoy la ley que rige a los jóvenes es la ley 1887, que tuvo una modificación, pero que digamos el del año 2018 es la última legislación, y que digamos que la principal característica que tiene es definir quiénes son los jóvenes, qué es la juventud y también cuáles son los espacios de participación en los cuales ellos pueden acceder a los temas democráticos. Y entonces aquí dividen dos escenarios específicos, unos escenarios que son más formales, que son de elección popular y que son los consejos de juventud, que desde el año entrante todos los municipios tienen que tener esos consejos de juventud, pero también otros escenarios que son más libres, más participativos, más digamos desde la posibilidad justamente de lo juvenil, y son las plataformas de juventud. Entonces, mientras que los consejos tienen que tener una elección popular, desde los mismos jóvenes, tienen una representatividad y unas características especiales que están definidas en la ley. Las plataformas son unos escenarios mucho más libres, mucho más situados en lo local y que tienen que ver más con esas aspiraciones de los jóvenes dependiendo de su lugar y de los espacios locales y regionales donde participan. Sí, la gran demanda, digamos, hoy en día es la de la participación, la de la expresión y la libertad para podernos desarrollar de manera libre y autónoma. Las y los jóvenes pues están en esta demanda de participación y en este sentido de la participación creería que hay una historia y una experiencia alrededor de el reconocimiento de la participación y el papel que juegan los jóvenes en este momento, como por ejemplo, frente a la resolución de los conflictos, a la participación en la construcción de la paz. En esa línea, ¿qué nos podrías contar sobre esa resolución 2250 del Consejo de Seguridad? Bueno, entonces quisiera aquí poner dos puntos. Uno ese, y es justamente como en el año 2014 el secretario general de las Naciones Unidas, que en ese entonces era Kofi Annan, lanzó un documento muy importante que se llama Los Principios Rectores de la Participación Juvenil, y en esos principios rectores dice, entre otras cosas, que cuando un país está atravesando un momento de posconflicto, justamente la participación de los jóvenes es la que puede hacer un cambio cualitativo para transformar de escenarios de violencia a escenarios de construcción de paz. Y entonces el año siguiente, en el 2015, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lanza la resolución 2250, que dice que los estados deben hacer todos los esfuerzos para incluir la participación juvenil, sobre todo en los momentos que están atravesando, los estados que están atravesando de la guerra a la paz o de los conflictos armados a la construcción de paz. Entonces creo que esa resolución y esos principios son muy importantes en el sentido de identificar ese bono por la paz, que es el bono de la población juvenil. Pide la participación de los jóvenes y invita a los estados a que se hagan todos los esfuerzos para fortalecer sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos, para que los jóvenes tengan un papel más activo en la construcción de paz. Aquí yo quiero hacer un poco una analogía con lo que vamos a hablar ahora, que es la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad,
que ya lleva unos 22 años de creación. Lo que quiso hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con esta nueva resolución sobre jóvenes, paz y seguridad es también invitar a los estados a su participación. Y yo quisiera decir que, por ejemplo, en todo el proceso de paz de Colombia, las mujeres tuvieron un factor muy importante, y hoy en esa construcción de los momentos de implementación de los acuerdos han tenido un papel importante, un papel que no han tenido los jóvenes y que es muy trascendental que se les dé esa posibilidad de participación. Sí, yo diría que la resolución 1325 en relación con el acuerdo de paz, digamos que el acuerdo de paz expresa, es una forma en la que se ha concretado la resolución, porque es un acuerdo inédito en el sentido de que es la primera vez que se incluye una perspectiva de derechos de las mujeres, una perspectiva de género muy concreta, con cerca de 122 medidas específicas sobre las mujeres. Entonces, pero como resultado de una lucha grande que yo creo que los jóvenes y las jóvenes también han venido haciendo alrededor de poder concretar y focalizar la agenda de la resolución jóvenes, de la resolución 2250, jóvenes, paz y seguridad en Colombia. En ese sentido podría ser una muy buena agenda de las juntas de acción comunal, por lo que implica el papel de las juntas de acción comunal en las comunidades, en favor de la paz, en favor del desarrollo comunitario y como una expresión real de la participación a nivel local. En ese sentido, a mí me gustaría acotar algo que me parece que es trascendental, y es que las juntas de acción comunal justamente tendrían que hacer un papel mucho más activo en la vinculación de los jóvenes. Según el último COMPES de las juntas de los comunales, se da cuenta que solo el 5% de la participación de los miembros de juntas de acción comunal son jóvenes. En ese sentido, la invitación es a que esa participación de los jóvenes pueda ser mucho más activa en las juntas. Los jóvenes pueden aportar muchos elementos, renovar esos liderazgos, dar posibilidades de que las juntas se modernicen todo su sistema tecnológico, poder vincular en los temas del arte, la cultura, que a veces no están tan presentes en las juntas de acción comunal, y que los jóvenes, pues para ellos es casi innato trabajar en esos temas. Entonces, justamente el último COMPES que está lanzado el año pasado hace unas invitaciones a que haya mayor participación juvenil, crea unos incentivos dentro del COMPES para que los jóvenes puedan participar, y el llamado entonces sería a que los miembros de las juntas de acción comunal puedan tener en cuenta ese elemento. ¿Qué piensas tú en ese sentido con relación a las mujeres y las juntas de acción comunal? Pues a mí me parece que las mujeres en las juntas de acción comunal han sido fundamentales, han tenido una participación, hacen realmente que también las juntas de acción comunal funcionen. Creo que ese papel y ese rol es invisible, es decir, a pesar de que hay un número importante de mujeres participando activamente en las juntas de acción comunal, su papel es invisible, pero también no son, digamos, quienes ocupan, digamos, el mayor, o por lo menos en términos equitativos, los cargos de dirección. Entonces, las mujeres están supeditadas, están cumpliendo roles más operativos en general. Es una de las quejas, o digamos de los elementos que han identificado las mujeres que participan directamente en las juntas de acción comunal, y dicen: no logramos romper, digamos, este techo de cristal que en términos de un espacio tan cercano y comunitario podría haberse roto hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces yo pienso que hay unos niveles de desigualdad en ese, y sobre todo el no reconocimiento de lo que sí hacen y cómo eso que sí hacen aporta directamente en lo comunitario. Bueno, Luisa, creo que el tema da mucho para mucho más que hablar,
Sin embargo, como este espacio es corto, pues creo que lo vamos a dejar ahí, invitando a las comunidades a que si quieren ahondar sobre el tema, pues con mucho gusto estaríamos dispuestas a poder hablar un poco más sobre eso. Luego abajo tendrán nuestros correos, nuestras direcciones, pero es un tema que nos apasiona y que probablemente tendremos mucho más que conversar, probablemente varios programas más. Bueno, gracias, Luisa. Muy interesante, muchas gracias.